Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Hoy lo que estamos viendo es la organización social, pero hoy vamos a ver el análisis de la sociedad guatemalteca. Nosotros decíamos que la sociedad está conformada por un conglomerado de personas que comparten espacio y tiempos particulares. Estas sociedades funcionan como sistemas, algunas veces más complejos y otras veces más simples, que cuentan con una organización interna a partir de la cual interactúan sus miembros. Pero el objetivo fundamental de esta clase es un análisis de la sociedad guatemalteca actual. Y entonces esto ya lo vive usted realmente, cómo es nuestra sociedad. Eh, entonces podemos decir que la sociedad guatemalteca vive actualmente una serie de problemas que la retan, pero que también ofrecen oportunidades para transformarse y mejorar las actitudes y relaciones entre sus integrantes. O sea, eh, nosotros tenemos el conocimiento, vemos cómo es nuestra sociedad, vemos los distintos grupos sociales, vemos las carencias, las riquezas en alguna parte, la pobreza en otra parte, pero esto es lo que tenemos que analizar, que la sociedad guatemalteca vive una serie de problemas, pero estos problemas nos retan para que la cambiemos, pero también ofrecen oportunidades para transformarse y mejorar las actitudes y relaciones entre sus integrantes. Una sociedad tiene características determinadas por su historia, lo cual permite el estudio de los procesos que marcaron su rumbo a nivel nacional, como las relaciones y la organización social prehispánica del área de Mesoamérica, la llegada de los españoles al territorio americano y todos los acontecimientos que relata nuestra historia guatemalteca. Entonces, eso es lo que quiero que usted entienda, que una sociedad tiene características que son determinadas por su historia, son determinadas por su historia, lo cual permite el estudio de los procesos que marcaron su rumbo a nivel nacional, como las relaciones y la organización social prehispánica del área de Mesoamérica. La llegada de los españoles nos marcó y nos puso en un lugar. El los acontecimientos que nos relata la historia después del descubrimiento, la colonia, eh, todo lo que sufrió nuestro territorio en la época colonial, la época de la independencia, la separación de España, todo eso eh, ha dejado ciertas marcas en la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, podemos ya ir entrando en materia que en la población guatemalteca prevalece la pobreza, la inequidad y la violencia, los cuales son retos para afrontarse en la actualidad. Repito, y eso usted lo sabe. En la población guatemalteca prevalece la pobreza, la inequidad y violencia, los cuales son retos para afrontar en la actualidad. O sea, el objetivo es cambiar este sistema. Esa es la realidad. Es necesario conocer y, y participar, pero también generar cambios en la estructura organizativa del país. Eso es muy importante. Para poder cambiar el país, hay que hacer esos cambios en la estructura organizativa del país, de manera que se puedan observar nuevas formas de relaciones sociales más equitativas y dignas para la población. Este es el objetivo
de un cambio social. Es necesario conocer, participar y generar estos cambios en la estructura del país, de manera que estos cambios puedan observar o manifestar nuevas formas de relaciones sociales que sean más equitativas y dignas para la población. Que exista una mayor posibilidad de inserción laboral y en el acceso a los productos y bienes para satisfacer nuestras necesidades. Esto es importante para mejorar nuestra sociedad. La posibilidad de inserción laboral. Miren, el desempleo ya lo vamos a ver en otro tema más adelante, pero si no existen los medios para satisfacer nuestras necesidades, ¿cómo podemos hablar de una buena sociedad? Entonces, las posibilidades de inserción laboral y el acceso a productos y bienes que satisfacen nuestras necesidades básicas, así como la oferta de servicios públicos como salud y educación, son otros aspectos muy importantes que se deben mejorar en nuestra sociedad. Eh, la oferta de servicios públicos como salud y fundamentalmente la educación. Bueno, con esto pues terminamos ya eh, de referirnos un poco a la situación de nuestra sociedad y pasaríamos a otro tema eh, que sería la estratificación social guatemalteca. Para hablar de la estratificación social guatemalteca, pues tenemos que recordar, cosa que usted ya sabe, que se llama estratificación social a los niveles jerárquicos de diferenciación a causa del poder, el prestigio o la riqueza material de los individuos. Cuando en una sociedad se puede cambiar de estrato, pues se llama movilidad social. Pero tenemos que tener claro que un estrato social, una clase social, está conformada por un grupo de individuos que comparten la misma área dentro de la jerarquía social. Es decir, son grupos completamente separados. En esta área comparten valores, ideologías, actitudes y estilos de vida. Esto es lo que diferencia a los distintos grupos. Los factores principales que determinan la división en estratos, pues es la red social, el medio social donde usted se maneja, el capital acumulado, es decir, la riqueza que tenga, la etnicidad, a qué grupo social pertenece, y también el sexo y la edad son determinantes para esta estratificación. Por lo tanto, resumimos que estratificación social es una clasificación. En esto debe quedar claro. Una estratificación social, pues es una clasificación de grupos de personas. Así lo podemos resumir sencillamente. Estratificación social es una clasificación de grupos de personas que comparten criterios o características en común. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que los distingue de otros grupos y los identifica, reflejando así la desigualdad que existe en una sociedad. Y esto es, son grupos completamente diferentes. Y por eso se lo quiero repetir, que la estratificación social es una clasificación de grupos de personas que comparten criterios o características en común que los distingue de otros grupos y los diferencia. Reflejando así, pues la desigualdad que existe en una sociedad. Y esto, solo con salir a la calle, pues lo observamos. Pero en sí, la estratificación social de Guatemala actualmente es así.
se divide en tres. Y la primera, pues es la clase alta. A esta clase alta también se le llama clase dominante. En nuestra sociedad, en Guatemala, pues esta clase es muy reducida. Es muy poca la clase alta y constituye solamente el 5% de nuestra población. Y está integrada en su mayoría por empleadores, es decir, eh, por grandes empresarios que generan empleo con sus empresas, pero sabemos que la mayor parte de la ganancia pues va a ser para ellos. Entonces, repito, a la clase alta también se le llama clase dominante. Es muy reducida y constituye solo el 5% de nuestra población y está integrada en su mayoría por empleadores, empresarios. Luego tenemos la clase media. La clase media pues es de carácter urbano y representa el 9.2% de la población. La clase media eh, representa el 9.2% de la población y está integrada eh, por distintos grupos. Está integrada por profesionales universitarios, que estos pueden ser independientes, es decir, que han constituido sus propias empresas o bien que trabajan como asalariados, pero que en sí pues sus ingresos son suficientes. Eso se le llama clase media, porque está integrada por profesionales universitarios, decía, tanto independientes como asalariados, pero también la integran técnicos, es decir, que tienen una profesión, personal de oficina, repito, que han llegado al menos a una educación media. Esto, saben ustedes que es muy importante. Eh, Repito, por lo regular esta clase media está integrada por profesionales universitarios, tanto independientes como asalariados. También la constituyen técnicos y personal de oficina y que han alcanzado pues una educación media. Y luego tenemos la clase baja, que es la más amplia de nuestra estratificación. La constituye un 85.9%. Podríamos decir un 86% de la población, de nuestra población, está en la categoría de baja. Y quienes la conforman, pues en su mayoría son trabajadores no calificados. Eh, este término ya no muy se usa, pero para que usted me comprenda, lo puse así. Está conformada en su mayoría por trabajadores no calificados, lo cual se determina como el grupo de personas que no tienen una profesión. Y lo podemos resumir como aquel grupo de personas que no cuenta con una profesión. Entonces, vemos la desigualdad social de nuestro país. Clase alta, 5%, clase media, 9% y clase baja, un 86%, lo cual determina que somos un país muy pobre, muy pobre. Entonces, jóvenes, con, con esta eh, clasificación, pues solo quiero dejarles que nuestro tema es, nuestra tarea, es la estratificación social de Guatemala actualmente. Clase alta, clase media y clase baja. Y que la guía de aprendizaje, pues podemos